Pulsamos sobre la aplicación. La aplicación se denomina D15 Simul porque permite no solamente realizar un test D15 en una pantalla de ordenador, ya veremos con qué restricciones, sino además simular cómo harían ese test sujetos con dicromacías, protanopes, deuteranopes o tritanopes. El título test D65 sirve para recordar que las muestras que vamos a generar son muestras del test Atlas Munsell vistas bajo iluminante D65 y simuladas por un ordenador. Si pulsamos comenzar test, después de seleccionar el tipo de sujeto, en este caso normal, lo que veremos en primer lugar será esas muestras. Las muestras aparecen desordenadas. Las muestras corresponden a un círculo de tono con value y croma constante en el Atlas Munsell. El value elegido es 5 y el croma es 4. Se ha simulado la apariencia que tienen estas muestras tomando sus reflectancias y utilizando un iluminante D65 escalado a 100 candelas metro cuadrado. Al paciente se le presentan las muestras completamente desordenadas. En el test estándar que se realizaría en clínica, la pieza por la cual empezaríamos a ordenar sería fija. En este caso, para el paciente normal, podemos dejar que elija cualquier pieza, ya que, puesto que esto está en un círculo de tono, siempre será posible ordenarlas todas, empecemos por las que empecemos. Una vez hemos elegido la primera pieza, el paciente tiene que ordenar las restantes por un criterio de proximidad perceptual. Es decir, al lado de esta pieza hay que poner de las restantes la que más se le parece. Como estamos en un círculo de tono realmente, la que más se le parece puede ser en cualquiera de los dos sentidos del círculo. Por ejemplo, partiendo de esta ficha amarilla, podemos poner fichas que sean menos amarillentas o fichas que sean más amarillentas. Pero en el momento que decidimos este primer paso, el resto ya está fijado, la dirección en la que tenemos que ir. Por ejemplo, si decidimos ir hacia fichas más verdosas, pondríamos esta en primer lugar. Pero aunque ahora el paciente podría poner dos piezas al lado de esta, una más verdosa y otra más amarillenta, la única que está a distancia mínima de las dos sería esta de aquí. Después de esta tendríamos que poner la siguiente que sea verdosa, después la siguiente que sea todavía más verdosa. A partir de aquí ya se nos acaban las fichas verdosas, entonces hay que buscar la que se parezca más a esta, que en este caso tiene que ser una azulada. Seguimos con las azuladas. Ahora, azuladas, las únicas que nos quedan son las que tienen una componente rojiza. Hemos pasado de azulado rojizo a rojizo azulado, cada vez más rojizo, y así sucesivamente hasta completar la ordenación. Si en un momento el paciente se da cuenta de que se ha equivocado, por ejemplo, esta pieza no debería estar ahí, debería ocupar su lugar esta pieza, lo único que tiene que hacer es pulsar sobre las piezas que quiere recolocar y volverlas a poner en el orden que considere correcto. Cuando ha cerrado la ordenación, la última pieza debería parecerse a la primera que ha puesto. Una vez se ha realizado la ordenación, el programa permite dos tipos de procesado. Mostrar las piezas, que eso veremos su utilidad en el caso de los sujetos dicrómatas, y representar los resultados de la ordenación del paciente. Las piezas las representaremos en un diagrama en polares. Cada una de las piezas ocupa una posición a igual distancia del centro del diagrama, que sería el blanco, y entre una pieza y la pieza siguiente siempre hay la misma distancia perceptual, en este caso el mismo ángulo de tono. La pieza por la que hemos empezado es esta pieza de aquí. El número que marca el diagrama no es un número de piezas, sino el ángulo que ocupa en grados hexagesimales dentro del círculo de tono. A partir de ahí, la secuencia que sigue el paciente se traza uniendo cada pieza con la que ha puesto en siguiente lugar. En el caso de un sujeto normal que no comete errores, la ordenación sigue el círculo de tono en el sentido que hayamos decidido desde el principio. En este caso, en el sentido de piezas más verdosas que la que teníamos inicialmente. El programa devuelve una medida del error cometido por el paciente. El error se calcula como una distancia CIELAB entre cada pieza y sus dos piezas vecinas.
y a ese valor se le resta el que correspondería a una pieza bien ordenada. En este caso, el error que ha cometido el paciente, el exceso que tendría sus puntuaciones, sus errores, sus distancias entre piezas, de la que correspondería a una ordenación perfecta, es 0. Si el paciente hubiera cometido algún error, por ejemplo, aquí hemos tenido una transposición de 3 piezas. En el diagrama se mostraría un salto. Al llegar a la pieza número 12, la ordenación salta súbitamente a la última pieza y luego rehace camino. Y el error que corresponde aquí se debe a que ni esta pieza ni esta se encuentra rodeada de sus vecinas inmediatas en la ordenación normal. Cuanto mayor sea el valor del error, más baja es la discriminación del paciente y por tanto menos probable es que sea un sujeto normal. Pero hay que tener en cuenta que dado el número reducido de piezas es posible poner bastantes de manera correcta simplemente al azar.